Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Bienvenidos a nuestro estudio número 5 de nuestro nuevo manual que se llama Debes Saber. El tema de hoy, debes saber que el espíritu del anticristo está operando ya. Si son tan amables, abran su Biblia en 1 de Juan 4:3 y dice la palabra del Señor así. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Amados hermanos, cuando dice y todo espíritu que no confiesa, significa que no esté de acuerdo a la enseñanza, a todo lo que el Señor nos ha enseñado en su palabra. Este es un espíritu malo, pero que ya ahora está en el mundo. Aunque tendrá su máxima consumación en un gobernante con total dominio político, económico y también de la fe en los últimos tiempos. Pero la esencia de este espíritu del anticristo, amados hermanos, está presente ya y está operando en todo el mundo. Se encuentra en todas partes, donde se promueve a un falso Jesucristo en lugar del verdadero Jesús de la Biblia, donde el hombre se pone en contra de todo lo que se refiere a Jesucristo, y que el Señor, todos sabemos los que estamos en Cristo y sabemos que Él es el camino, la verdad y la vida. Él es nuestro Salvador y único Dios. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es por eso que este espíritu del anticristo que opera ya en el mundo está totalmente creciendo. Es por eso que les invito a que oremos y pongamos todo esto a los pies del Señor. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, benigno y misericordioso. Gracias porque tú eres el que nos da la dirección correcta, el que nos habla a nuestra mente, a nuestro corazón, y que tu Espíritu Santo nos revela, Señor, en dónde está operando este espíritu, y es importantísimo para todos nosotros como hijos tuyos el poder discernir en dónde está inclusive infiltrado. Te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu gran misericordia. Bendecimos tu nombre y te pedimos, Señor, que tú abras nuestro entendimiento. En el bendito nombre que es sobre todo nombre, tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, amados, quiero hablarles en esta tarde que el espíritu del anticristo es importante que lo entendamos, por eso les pido que presten atención. Porque a partir de la carta de Juan, el espíritu del anticristo no solo está operativo. O sea, significa que no está operando no solamente en ciertos lugares, como por ejemplo en los antros, donde se trafica el alcohol, la droga, etcétera, ni tampoco en las cárceles donde está el maligno, ni tampoco en los hospitales donde se practican los abortos, ni en los gobiernos corruptos, ni en las falsas sectas, ni tampoco en los rituales satánicos, ni en los recitales de heavy metal, porque ahí ya sabemos que ese espíritu toma dominio y posee. Pero Juan es contundente, dice la palabra del Señor algo muy importante y que es parte de la esencia de este estudio. Salieron de nosotros, dice el apóstol Juan. Es decir, el espíritu del anticristo está operativo también en la iglesia, que es lo que nos va a llevar al meollo de este mensaje el día de hoy. Obviamente el espíritu del anticristo no es el espíritu de Dios y no es alguien que pertenezca al cuerpo de Cristo, pero está infiltrado en el cuerpo de Cristo. Y tenemos el ejemplo bíblico claro de una parábola dada por el Señor Jesucristo, donde encontramos lo que el Señor denomina la cizaña en medio del trigo. En Mateo 13:24, Jesucristo les dice así, les refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Versículo 25 de Mateo 13. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Versículo 26. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. ¿Pero qué significa la cizaña? Hagamos un paréntesis. Pues la cizaña es una espiga que es muy parecida al trigo. Espiritualmente podemos ver que es un pseudo creyente, es decir, un falso cristiano, que permanece infructuoso dentro de la iglesia, es sin fruto, es decir, vive sin la fe que proviene de Dios y por lo tanto tiene toda la apariencia, pero ninguna sustancia. O sea que lo podemos confundir dentro de la iglesia. Versículo 27.
Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y esta palabra buena semilla significa que es algo que es atractivo, una clase de bien que inspira, que motiva a los hijos de Dios a abrazar aquello que es amable, hermoso y digno de alabanza, nuestro Señor Jesucristo. Es decir, lo que es el bien, de modo que es digno de alabar. Y el único digno de alabar es el Señor. Al único Dios verdadero es al único que podemos darle toda la gloria, toda la honra y toda nuestra alabanza diaria. Versículo 28. Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Versículo 29. Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Amados, esto significa que pudieran estar conviviendo la cizaña con el trigo juntos. Y en el versículo 30 dice: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, los ángeles de Dios: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Eso es, con el Señor. ¿Cuál pues son las diferencias del trigo y la cizaña? Miren, la cizaña no genera vida, el trigo da muchos recursos. La cizaña es venenosa, el trigo es pan y cereal para otros. Y lo más interesante es que con el tiempo el trigo se dobla por la cantidad de fruto que carga, mientras que la cizaña siempre se mantiene erguida porque no produce frutos. La pregunta sería: ¿eres trigo o cizaña? ¿Eres de los que dan fruto o de los que matan a los que dan fruto? Identifiquemos al espíritu del anticristo, amados hermanos. Es el espíritu que mueve a las personas a comportarse en contra de lo que Dios enseña. Es decir, de determinada manera como el mundo lo está haciendo hoy. Por ejemplo, la murmuración, la división, el que todo se ve mal y nada de esas personas pueden ver lo bueno, sino al contrario, todo lo ven malo. Y verdaderamente es una, podríamos decir, muestra exacta de lo que es el espíritu del anticristo. Y yo podría decir etcétera, porque hay muchísimas cosas más que por el tiempo no tenemos para ir uno a uno. Pero el espíritu del anticristo trabaja de dos maneras. Una es cómo mueve a las personas, cómo se prestan para ello, cómo las seduce, cómo las cautiva, cómo les da letra para sembrar ese espíritu maligno en medio de la congregación de los santos. Y la otra es cómo opera. En otras palabras, cuáles son los síntomas que tiene el contaminado, el que está siendo contaminado por el espíritu del anticristo, o que algunos también en las congregaciones tienen, ya que puede estar operando individual o colectivamente. Y así es necesario que identifiquemos este espíritu que hoy está operativo, como les decía antes. Definamos. En principio, el anticristo viene de dos palabras griegas: anti, que quiere decir en contra o en lugar de, y Christos, que quiere decir ungido, y particularmente es el título de Jesús. Así es que, de modo que el Cristo es alguien que está en contra o en lugar del Señor Jesucristo. Es bien importante que lo entiendas. Esto opera en contra de todo lo que sea el Señor, y por eso les pido que veamos este versículo, que es en cierta manera escatológico, porque hoy está totalmente vigente. Esto está en 2 de Tesalonicenses 2:4. Dice la palabra del Señor en versión Reina Valera 60 así: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Y más adelante termina: tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto verdaderamente es un tema, como yo les digo, escatológico, pero este es el enemigo en la versión Dios habla hoy, que se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o merece ser adorado. Solo el Señor es el único digno de adoración. Y llega incluso a instalar su trono en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, y que ya está operando en este mundo. Y es por eso que en 1 de Juan 4:3, traducción lenguaje actual,
la palabra nos dice así. Pero si dice que esto no es cierto, porque habrá gente que diga que esto no es cierto, es porque no tiene el Espíritu de Dios. Al contrario, tiene el espíritu del enemigo de Cristo. Ustedes ya sabían, dice este versículo en 1 de Juan 4:3, traducción lenguaje actual, ustedes ya sabían que este espíritu tenía que venir. ¿Por qué lo sabíamos? Por medio de la palabra. La palabra de Dios es clara y nos enseña escatológicamente, es decir, lo que vendrá, que este espíritu está obrando ya desde tiempo atrás, pero también se va a manifestar en un hombre que va a dominar económicamente, desde todo el punto de vista gubernamental, y no solamente eso, sino desde el punto de vista dinero, o sea, también el control, y no solo eso, también la fe la va a dominar, porque quiere instituir este espíritu malo, el que se haga tan solo una sola religión. Y más adelante, como yo les decía, en este versículo, en 1 Juan 4:3, el final dice, ustedes ya sabían que este espíritu tenía que venir. Y yo quiero decirles que ya ha llegado al mundo. Pero ¿cómo lo podemos identificar? ¿Qué características tiene? ¿Cómo opera? ¿Cuándo opera? ¿Sobre quiénes opera? Bueno, este es un espíritu de los últimos tiempos. A partir de 1 de Juan 2:18, y vemos que es un espíritu que va a manifestarse plenamente en los últimos tiempos. 1 de Juan 2:18 dice así, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Entendamos, amados hermanos, que por últimos tiempos o última hora no son los 5 minutos antes del fin de esta época. No. Tanto en Juan como en Pablo, amados hermanos, claramente el Señor nos deja ver que la muerte y la ascensión de Cristo y el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés marcaron el inicio de estos últimos tiempos. Es decir, cuando el Señor ascendió al cielo y vino el derramamiento del Espíritu Santo a partir de Pentecostés, empezó a correr el tiempo que podríamos llamar, que podemos hoy decir que estamos viviendo ya en estos últimos tiempos. Justamente el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, es el que pone en evidencia al espíritu del anticristo. La realidad de que muchas personas sean anticristos, es decir, que muchos se manifiesten con este espíritu, muestra que estamos en los tiempos finales. Hoy podemos ver en todo el mundo que todo lo que vaya o se diga algo de Jesucristo, el mundo está totalmente en contra de que inclusive se pronuncie esa palabra. Y esto es importante porque el nombre de Jesucristo, lo sabemos, Él es el camino, la verdad y la vida, y nosotros sabemos que Él es el único Dios verdadero, que Él es el Mesías esperado, y que ya Él ascendió al cielo y estará por regresar en su segunda venida, y vendrá como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y todos lo verán, lo dice la palabra del Señor, cuando Él venga. El Espíritu, es por eso que el Espíritu Santo está contendiendo contra este Espíritu. La segunda característica está en el versículo siguiente de 1 de Juan 2:18, que dice que han surgido muchos anticristos. Dice la palabra así, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Y es verdad, han salido por todas partes personas que inclusive se autodenominan Jesucristo, ungidos, personas que dicen la palabra real y verdadera, pero sabemos que esto ya está profetizado desde antes y nosotros podemos estar atentos y podemos estar seguros de que el Señor nos dará la verdadera señal de cuando Él venga. Pero tenemos otra señal que está por venir, que es el arrebato de la iglesia, y esto es la última señal en la cual estaremos seguros todos los que conocemos de Cristo, los que podremos, si así lo permite el Señor, estar todavía vivos, pues no gustaremos de la muerte. Pero si no podemos en los tiempos en que regrese el Señor y venga el arrebato, pues dice la palabra del Señor que los muertos serán los primeros en resucitar
y después los que estén vivos serán arrebatados. Es por eso que esta esperanza de vida es maravilloso para nosotros. Pero ese espíritu del anticristo en el versículo 19 de Primera de Juan 2 dice algo que es verdaderamente una revelación. Dice la palabra del Señor así: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase. Y fíjense qué revelación tan tremenda, que no todos son de nosotros. No todo el que se diga hijo de Dios heredará el reino de los cielos, lo dice el Señor. La característica de una iglesia que es llena del Espíritu Santo es que el espíritu del anticristo, en ese momento, cuando está llena del Espíritu Santo, salen de la iglesia todas esas personas que tan solo están estorbando la obra y no permanecen. Y salen fuera, con la persona se la llevan, la persona no permanece en la iglesia. La palabra permanecer es clave, porque esta es una palabra favorita del apóstol Juan. Si esas personas hubieran permanecido con nosotros, diríamos que se trata de una caída. Pudiera ser que hubieran caído por algún problema, alguna situación de su vida, y que todos en algún momento, pues nadie, dice la palabra del Señor, mirad bien que no pienses que los que están firmes no pueden caer, porque sí podrán también en algún momento caer, o tal vez algún espíritu malo atacó a esa persona, o cosas por el estilo. Pero la solución está, obviamente, en que se le ministra a esa persona, se le libera y la persona puede seguir adelante. Pero ¿qué tiene que hacer para seguir adelante? Pues muy importante, debe de arrepentirse, confesar a Cristo como su Salvador y, obvio, lo más importante de todo, dejar de hacerlo. Y debe de recibir en su corazón, ahora sí, verdaderamente al Señor Jesucristo. En la iglesia al que escribe Juan, la iglesia que escribe el apóstol Juan, ahí podemos ver que no hubo liberación, sino que las personas se fueron. Esto está en Juan 6:66. Fíjense qué número de este versículo es Juan 6:66, o sea 666. Y dice así: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces veamos algunas características de este espíritu que está operando hoy. Primero, es mentiroso. ¿Por qué? Porque va en contra de la verdad del Señor. El anticristo va a ser y es un espíritu mentiroso. Y también la persona que está, podríamos decir, pues sí, tendría que ser una persona que no conozca de Cristo. Su vida es una mentira y está siendo guiado por el padre de mentira, que es Satanás. Otra característica es que niega la persona y ministerio del Señor Jesucristo. Al ser anticristo, niega el ministerio, el propósito, la naturaleza y todo lo que tenga referencia a Jesús. Pongámoslo de esta manera: cuando nosotros vivimos de una manera opuesta a la vida de Jesucristo, no es el Espíritu de Cristo el que nos está guiando, sino que es el espíritu del anticristo que nos está llevando a vivir ajenos a su voluntad. Si uno le da oído permanente a este espíritu, pues ya te imaginarás cómo será el fin o cómo vas a terminar. Otra característica es que niega al Padre. Si el Espíritu Santo fue enviado por el Padre ante el pedido del Señor Jesucristo sobre nosotros, el espíritu del anticristo va a negar su procedencia del Padre. Claramente sabemos que este espíritu malo, su padre es el padre de mentira. Y, amados hermanos, no se puede negar al Padre y afirmar al Hijo, ni negar al Hijo y afirmar al Padre, como hacen algunas sectas y como hacen algunas religiones falsas. Juan es claro: el que niega al uno, niega al otro. Otra característica, y con esto termino, de este espíritu malo es que usa un diferente lenguaje. Primera de Juan 4, del 4 al 6, nos muestra que el espíritu del anticristo, en rigor, es el espíritu actual del mundo, o al menos el que está creciendo por ser los últimos tiempos. Y dice lo podemos leer, Primera de Juan 4, dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros, Jesucristo, que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:5, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Primera de Juan 4:6, nosotros somos de Dios
y el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Así es que concluimos, amados hermanos, con esta pregunta. ¿En qué lugar estás hoy? ¿Entiendes el lenguaje de Dios y sus instrucciones? ¿Estás oyendo y poniendo en práctica lo que Dios te aconseja? ¿O te has dejado arrastrar por este espíritu malo que hoy está operando ya en el mundo? Oremos. Señor, en tus manos estamos, bendecimos tu nombre, te pedimos que los que nos ven por redes sociales, si alguno quiere recibir a tu Hijo Jesucristo en su corazón y conocer la verdad, y que esa verdad lo haga libre, y que tal vez ha estado en contra de Cristo, ha estado trabajando inclusive en contra de Cristo, yo te pido, Señor, que tú toques el corazón de estas personas el día de hoy. Si tú estás viéndome por redes sociales y quieres reconocer a Cristo como en tu corazón y conocer verdaderamente lo que Jesucristo tiene para tu vida, dile al Señor así: Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados, te pido que me perdones y me pongo a cuentas contigo. Reconozco al Señor Jesucristo como mi único y seguro Salvador, y lo reconozco como el Señor de mi vida. En tus manos estoy, Señor, lléname de tu Espíritu y límpiame, líbrame de todo aquello que en nada edifica mi vida, para que yo me pueda acercar a ti. Te pido todo esto en el bendito nombre que es sobre todo nombre, tu Hijo Jesucristo. Amén. Amados hermanos, que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde. Nos veremos, si Dios lo permite, dentro de 7 días. Que Dios los bendiga.